Ahí estamos. Entonces, vamos a hacer un repaso. Vimos al final de la clase anterior lo que eran las clases, ¿sí? Hablamos de esta simbología que se utiliza en un lenguaje que se llama un lenguaje de modelado, que se conoce como el UML, donde entonces vamos a entender que estos rectángulos son clases, donde el rectángulo de arriba siempre va a estar el nombre, en el rectángulo del medio van a estar los atributos, y ya en el último van a estar los métodos o las acciones, ¿sí? Vimos este, que es uno de los diagramas que forma parte de este lenguaje, que se denomina el diagrama de clases. Se dice que es un diagrama estático, justamente porque simplemente me permite ver cómo se relacionan las clases entre sí y nada más. Después sí, les voy a mostrar lo que es un diagrama que muestre un poco de la acción que ocurre entre las clases. Pero esto se lo denomina estático, y lo que habíamos hablado acá, para entender principalmente una característica que hablamos de entre las clases, que era la herencia, entender cómo se puede diagramar eso a través de plasmar las clases, ¿sí?, en los rectángulos estos que ya conocemos, y veíamos este tipo de flecha acá, donde una clase que se denomina hija hereda las características del padre, y vimos el concepto de entender lo que es la herencia simple, ¿no?, donde la clase empleado hereda características de la clase persona, y después tenemos otra clase que era la clase directivo, que hereda las características de empleado, pero como empleado también ya hereda características de persona. Entonces, directivo hereda también características de persona. Esto se llamaba una herencia de múltiples niveles, ¿sí? Es jerárquica de múltiples niveles, pero no es múltiple. Dentro de la orientación a objeto teníamos la herencia múltiple, pero acá no hay un diagrama para indicar eso. Por más que esta flecha, como la ven acá, yo les decía, esto es compartir en realidad la misma flecha, pero cliente hereda de persona y empleado hereda de persona. Nunca estas clases heredan entre sí. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Y empezamos a ver un poco las partes de ese rectángulo, ¿no?, que son las clases de la clase, donde teníamos los atributos, ¿sí?, que dice que simplemente son variables, o es una variable que se declara privada. Ahora repasábamos lo que era privada, pero dice que puede ser únicamente accedida y alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el objeto, ¿sí? No es visible al programador que crea una instancia de esa clase. Entonces, tomamos como ejemplo este rectángulo, que es una clase, la clase cuenta, y empezamos a ver estas partes de la clase, ¿sí? Entonces, el nombre es el nombre, obviamente, y después teníamos entonces acá los atributos. Yo les había comentado que parte de la diagramación incluía unos símbolos de más y menos, ¿sí?, que está delante de cada atributo o método. Y esto simple que se ve acá permite entender al que está viendo el gráfico, si yo, digamos, si fuera un programador y quisiera crearme un objeto de la clase cuenta, cuando lo haga, si yo voy a poder cambiarle el valor a alguno de estos atributos, ¿sí? Entonces, si tiene el signo menos, me indica que no voy a poder modificar ese valor. Y si tiene el signo más, me dice que sí lo puedo cambiar. Si bien ustedes un poco ya están familiarizados con la palabra public,
que se coloca a veces cuando se declara un método en Java, o private, que vamos a entender ahora. Estos símbolos que están acá justamente hacen alusión a eso, y vamos a verlo más adelante, pero se denominan modificadores de acceso. Y están acá justamente para cumplir con esa parte de los principios de la orientación a objetos, que son el principio de ocultamiento, ¿no? Que yo posiblemente esta clase tiene ciertas funcionalidades, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Y no necesariamente esas funcionalidades yo quiero exponerlas a que otro programador las utilice. Simplemente quiero exponer ciertos métodos que sí voy a dejar que otro programador llame o utilice de la clase que yo estoy haciendo, pero otros que están adentro, que sirven para resolver cuestiones internas, no lo quiero dejar. Entonces ahí es cuando oculto ciertas funcionalidades, ¿sí? Entonces, los atributos están acá. Usualmente si yo hablo de atributo, cuando estoy diseñando una clase, de alguna manera entiendo que es una variable interna de la clase donde no se podría tener acceso desde afuera, ¿sí? Para poder tener acceso, modificar, ya sea modificar o leer valores de esos atributos, tengo que pasarme a ya algo que se llaman las propiedades. Dice que es un contenedor de un tipo de dato asociado a un objeto o una clase que hace los datos visibles desde afuera del objeto, y esto se define como una característica predeterminada, ¿no?, de las clases. Su valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. Entonces, empezamos a ver que del conjunto de métodos que existe en el último recuadro, ¿sí?, de esta clase, solo una parte de esos métodos responden a esta característica de decir que son como propiedades. Porque yo identifico que existen algunos métodos, cuando yo estoy programando acá en Java, por ejemplo, que usualmente por convención, no es porque algo que Java me obliga, yo puedo poner el nombre que quiera a los métodos, pero por convención de programación, cuando uno va aprendiendo a programar en un lenguaje, va aprendiendo también algunas convenciones, ¿cierto? Entonces, es como aprender a hablar otro idioma, ¿no? Cuando uno sabe hablar un idioma, habla ese idioma. Cuando aprende otro, si bien yo puedo aprender palabras y demás, después tengo que aprender a ubicarlas, ¿no? Qué sé yo, como en inglés los adjetivos van delante, en español no, pero yo sé lo que es un adjetivo y un sustantivo. Bueno, cuando yo voy aprendiendo los lenguajes de programación, yo le puedo decir a otro programador: mirá, yo sé lo que son atributos, sé lo que es una clase, sé cómo construir clases, cómo heredar y demás, ya sea C Sharp, sea Java o demás. Lo que pasa es que uno después lee los libros y dice: mirá, por convención, en Java el código se escribe así, simplemente para que sea más legible a otro programador, y yo no esté construyendo un código que por ahí, no digo que está mal, sino que va a sonar raro, se va a ver raro, ¿no? Del otro lado te van a entender, es como hablar en inglés, vos pronunciás mal, del otro lado más o menos te entienden, eh, pero no lo estás haciendo bien. Bueno, esas convenciones en programación también se dan. Y bueno, acá en Java, por ejemplo, el concepto de propiedad o de propiedades se encuentra en estos métodos donde, por convención, empiezan por get y set, ¿sí? Y usualmente lo acompaña el nombre del atributo interno al cual yo quiero o leer el valor a través de un get o modificarle el valor a través de un set. Entonces, yo les decía, fíjense que accountNumber, acá tiene un get accountNumber, y te dice que es como un método que te va a devolver un entero, ¿no? Justamente porque el atributo acá es un entero. Y después tenés, perdón, después tenés el get balance, ¿sí?
que te devuelve el valor del balance. Fíjense que acá es un doble, que te está diciendo inclusive en la definición de la clase que podrías empezar con 0.0. Y después tenés un setBalance, que es una especie de método donde dice este método recibe como parámetro un valor que se llama balance, un argumento que se llama balance, que también va a ser doble. Entonces, estos dos métodos, el getter y el setter, se sobreentiende que van a modificar o leer los valores de este atributo, balance. En cambio, el account number, el get account number, va a leer los valores de account number. Y puedo ver que no hay un set account number. O sea, no hay una forma de modificar el valor del account number. Entonces es como que este atributo, yo puedo leer el valor, pero ¿cómo hago para setearle el valor? Bueno, quedémonos con esa duda, ahora vemos cómo lo hacemos. Entonces se entiende que las propiedades son estos métodos particulares. Si ustedes se van a C#, por ejemplo, que es otro lenguaje, los métodos tipo propiedades se escriben de otra forma, por ejemplo, pero existen también, ¿sí? Es más, C#, el lenguaje de Microsoft, es un poco más específico, y vos dentro de la clase escribís la palabra, justamente hay una palabra reservada que dice property, justamente para que vos sepas que estás escribiendo. De nuevo, existen, cada lenguaje va cambiando, ¿no? Después tenemos lo que son los métodos o el comportamiento en sí, que le quiero definir a cada clase. Y dice, desde el punto de vista del comportamiento es lo que el objeto puede hacer, obviamente. Su código es definido en una clase y puede pertenecer tanto a una clase, como es el caso de métodos de clase, o estáticos, como a un objeto, que es el objeto de los métodos de instancia. Bien. Acá vamos a tomar esto que dice estáticos, lo vamos a ver más adelante. Yo puedo crear dos tipos de métodos, se puede decir, que se llaman métodos de clases o estáticos o de un objeto, que se denominan los de instancia. Vamos a empezar a trabajar con esto que se llaman de instancia. Después entenderemos lo que es un método estático, ¿sí? Algoritmo dice asociado a un objeto o a una clase de objetos cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. Ahora vamos a entender esto de mensajes. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto o la generación de un evento con un nuevo mensaje para otro objeto del sistema. De nuevo, la palabra evento es algo que vamos a entender después a qué se denomina. Y esto de la mensajería entre clases, ya van a ir viendo cómo funciona, ¿sí? Dice un método también podría ser una función. Obviamente, esta última parece simple de entender o como que está de más, pero recuerden, o sea, a veces se dice que las clases tienen métodos, pero como algo en general. Obviamente que ese método puede ser una función o un método, ¿no? No importa, no hace alusión a decir solo métodos, no puede tener funciones. No, puede tener ambos. Lo único que hay, esos ambos se le interpreta como métodos, que son justamente acciones que puede hacer la clase. ¿Se entiende? Entonces los métodos ahora estarían acá, ¿no? Dentro de este grupo tengo métodos que ya por convención no empiezan con get y set, sino que simplemente es el nombre de un método. ¿Sí? Inclusive en Java hay métodos que ya pertenecen a toda clase que se construya, y uno de esos métodos que cada clase tiene siempre es el toString, que básicamente es un método que dice que convierte cualquier clase en un valor string. ¿Ustedes conocen lo que es el string? Es una cadena de caracteres. Bueno, se agregó toda clase en Java, por ejemplo, y otros lenguajes, el de C#, de nuevo, lo incluye,
Y es un método que ahora vamos a encontrarlo útil para hacer cuestiones como lo que dicen acá, de que este método yo lo puedo utilizar para emitir mensajes propios de cada clase, ¿sí? Y finalmente, antes de pasar al código, tenemos algo que se llaman los constructores o el constructor. Dice, el constructor es un método especial. Primero es método y es especial de una clase o estructura en la programación orientada a objetos que inicializa, dice, un objeto de este tipo. Un constructor es un método de instancia, ¿sí? Otra vez la palabra, esto es método de instancia y método estático. Entonces nos quedamos con los de instancia, que generalmente tiene el mismo nombre que la clase, generalmente tiene el mismo nombre que la clase, y se puede usar para establecer los valores de los miembros de ese objeto. Esos miembros pueden ser los atributos, obviamente, ya sea por defecto o por valores definidos por el usuario. Ya sea por defecto o por los valores definidos por el usuario. ¿A qué me refiero? Vengamos acá ya a la última sección de esta clase que estamos analizando y me encuentro con un par de métodos que me llaman la atención, primero porque tienen el mismo nombre que la clase. Otra cosa que me llama la atención es que empiezan con mayúscula, como el nombre de la clase. Y otra cosa que me llama la atención es que hay dos, ¿no? Hay dos, se llaman igual, pero después si me fijo, veo que uno tiene dos parámetros o argumentos, acá un number y balance, y otro tiene uno solo. Entonces, había un concepto en programación orientada a objetos que vimos la clase anterior, que decía que yo podía tener un mismo método escrito varias veces, dentro de una misma clase, siempre y cuando, yo lo podía tener escrito, siempre y cuando la cantidad de argumentos sea distinto. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese concepto? Polimorfismo, profe. No, Polimorfismo. justamente. Sobrecarga. Me parece. Y esto era 50-50, digamos. Se fueron. ¿Por qué no polimorfismo? ¿Por qué le dije rápido no polimorfismo? Porque polimorfismo tienen que cambiar cómo funciona el método, cómo funciona el método. Y en cambio, sobrecarga lo único que cambia es la cantidad de parámetros que son pasados o el tipo de dato que es pasado al parámetro. Sí, está bien la segunda parte, pero la primera no me cierra. ¿Por qué? Vos me decís, porque en polimorfismo hay que cambiar el contenido del método. Ahora, está bien lo que me decís. Yo te digo, en esta imagen, ¿vos cómo sabés lo que hace un método y el otro método acá? Si yo tengo una imagen. Buena pregunta. Sí, es pregunta de examen, por ejemplo. A ver. Ahí Eric respondió. ¿Qué les dije la vez pasada? Recuerden siempre algo importante, el polimorfismo se va a dar entre varios objetos. Varios objetos comparten el mismo método, o sea, el mismo nombre, los mismos argumentos o cantidad de parámetros, y cada uno va a implementar lo que quiere. Sí, no me importa ahora qué hace el método, pero yo a simple vista, sí, yo no estoy viendo otro objeto en esta pantalla que estoy compartiendo. Simplemente estoy viendo la misma clase que se llama count, que obviamente voy a crear objetos de esta clase, pero estoy viendo que dentro de la misma clase hay dos métodos que se llaman iguales. Entonces, por descarte, no tengo que aprender por descarte, digo, la palabra es por descarte, decir, si yo conozco un concepto y conozco el otro, y el profe me dice polimorfismo se da entre varios objetos, o sea, tiene que haber varias clases. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la figura geométrica? Tendría que haber una clase que se llame
círculo, cuadrado y demás, y ver yo en todos esos métodos que existe algo que es igual, entonces capaz que ahí es polimorfismo. Pero acá el profe siempre me está mostrando una misma clase, siempre estamos hablando de la misma figura, no veo otras, y resulta que hay dos métodos dentro de la misma clase, entonces ya no puede ser polimorfismo. ¿Está? Entonces, esto se llama sobrecarga de métodos, porque ocurre dentro de la misma clase, es el mismo método, varias veces con distintos argumentos. ¿Sí? ¿En algún momento vieron qué está haciendo el método internamente? No, no me importa. Porque justamente yo veo la firma de los métodos. Yo al ver la firma del método, ya puedo entender que va a ocurrir una cosa o la otra. Déjenme volver a esta imagen, a ver si me siguen. Ahí, por ejemplo, el método mostrar. ¿Qué estoy viendo en mostrar? ¿Estoy viendo sobrecarga o polimorfismo? Ahí sería por unimorfismo, que son distintas clases, Ahí está. distintos objetos. Sí. Yo sé lo que hace mostrar adentro. ¿Puedo entender qué hace? ¿Veo alguna idea de qué hace? No. O sea, la No, respuesta es rápida, es no. No, profe, no. No veo las dos llaves con el cuerpo del método. O sea, solo veo la firma. Dice mostrar, tiene el símbolo de más, quiere decir que otro método, otra clase lo podría usar. Y veo que no recibe parámetros, porque abre y cierra los dos paréntesis y no veo nada más. Entonces, para mí simplemente mostrar es algo que se ejecuta, parece que no devuelve valores, o sea, es un simple método, hace algo, no sé qué hace, pero me llama la atención porque veo persona, veo empleado, veo cliente y veo directivo, y todos lo tienen ese método. Entonces acá veo más de una clase, pero veo el método repetido. No me importa lo que hace, no sé qué devuelve, pero parecería que hay polimorfismo, es el mismo método en varias clases. Vos me decís, bueno, pero puede ser que hagan cosas distintas. Sí, está bien, sí, pueden hacer cosas distintas, me parece bueno que lo hagas, qué sé yo. Pero ya lo veo claramente en varias clases. Ahora yo digo, calcular salario neto. ¿Qué es eso? ¿Polimorfismo o sobrecarga? sobrecarga. ¿Por qué? Por, porque está en una misma clase, ¿Mm? ya, ¿cómo es? Es para un solo objeto ¿Mm? y lo pueden utilizar, se utiliza, no sé cómo definirlo, pero pienso yo que es sobrecarga. Si no lo puedes Me definir sale ahora, ¿cómo lo vas a definir en el parcial? Sí, no, sí, estudiando. Entonces, ¿quién me dice qué es? Ah, no, no, se está utilizando con un solo método, profe. O sea, no está siendo definido varias veces, por lo tanto no es ni sobrecarga ni... Ese está definido para eso. Ahí está. Bueno, todavía no me entregaste el parcial, así que te diste cuenta. No es Sí, ni uno ni otro, claramente. Está la tercera opción, que no sea ninguno de los dos, obviamente. No todo método tiene que tener sobrecarga y no todo método tiene polimorfismo. claro, ¿Se entiende? sí, sí, Las definiciones están claras, ¿no? Te dice, es el mismo método a través de distintos objetos o clases, o es el mismo método escrito varias veces con diferentes argumentos. Si no cumple ninguna de esas dos, no es ninguna de esas dos. Yo puedo tener simplemente métodos que son de esa clase. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ojo con eso. No tiene nada que ver acá Java, no tiene nada que ver otro lenguaje, es parte de la orientación a objeto. Entonces, volviendo a esta imagen, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de los constructores. Entonces, en esta imagen yo veo, sí que hay un método que sí es particular, es especial, porque tiene el mismo nombre que la clase y está escrito dos veces porque veo diferencia en sus argumentos, ¿sí? En la sobrecarga a veces,
dependiendo cómo la quieren implementar los lenguajes de programación, ojo con eso, lo mismo con el polimorfismo. Hay veces que hay lenguajes que son más restrictivos que otros. Por ejemplo, hay lenguajes que te dicen, mira, si vas a cambiar los argumentos ya es sobrecarga, y hay otros lenguajes que te dicen, vos podés cambiar, dejar el argumento, pero cambiarle el tipo de dato que devuelve, por ejemplo, porque ellos consideran que eso también sería una sobrecarga, ¿sí? Entonces, estrictamente hablando, las definiciones se aplican, pero a veces los lenguajes pueden agregar su modificación a la teoría. ¿Se acuerdan? O sea, la práctica a veces vence a la teoría es general, la práctica a veces difiere. Pero bueno, hay otros lenguajes que no necesariamente van a ver el nombre de la clase en el constructor, ¿sí? Y esta cuestión de que eh, los constructores empiezan con mayúscula, fíjense que el resto de los métodos empiezan con minúscula, es también una cuestión de cómo funciona, esto es un ejemplo de Java, ¿no? Eh, puede ser que otros lenguajes no sean tan restrictivos con esta cuestión de que tiene que empezar con mayúscula, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, Java se queja, el compilador de Java se queja si vos no lo definís como está acá al constructor, no lo sabe interpretar en realidad, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a... ¿alguna duda hasta acá? Voy a abrir el IntelliJ mientras tanto. No. Bueno, las preguntas que les voy haciendo son justamente preguntas no capciosas, son preguntas de lo que estamos viendo, que quiero que se equivoquen acá y no que se equivoquen al momento de evaluarlo, ¿no? Obviamente. Así aprendemos todos. Nadie nace sabiendo. Denme un minuto, ya está abriendo esto. Ahí está. Bueno. Pueden ver, ¿no? Porque estoy compartiendo la pantalla completa. Sí, puedo ver. Bien. Vamos a cerrar esto. Y voy a crear un nuevo proyecto. Pasa que se me fue a la otra pantalla. Un minuto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Estamos viendo la presentación por las dudas, profe. Sí, sí, sí. Estoy creando acá el proyecto. Pasa que se me va a la otra pantalla. Ya estoy yendo. Le voy a Buenísimo. poner OOP o Object Oriented Programming. Más común a veces. El que quiere ir trabajando ya con su IntelliJ para ir probando, porque así no lo hacemos un poco más entretenida la clase y no me ven codear a mí, porque por ahí, qué sé yo, pueden probar y me dicen, profe, no pude avanzar y demás, y lo vamos haciendo un poco más interactivo esto, bienvenido sea. No sé si van a poder compartir pantalla para que yo vea su código, pero en todo caso, ver si podemos ir practicando. Obviamente todos estos ejemplos están en el GitHub, ustedes pueden ir y los buscan y se los descargan, pero vieron que está bueno cuando miro un video de programación porque siempre le anda al profesor o al que programa, pero cuando yo empiezo a probar no me anda, no me compila, alguna llave está mal colocada, entonces por eso les digo, si quieren seguirme, vamos a hacerlo. Si quieren, vamos a programar un poquito en inglés, no es tan complejo para aquel que le cueste un poco el idioma. Usualmente es común hoy en día, yo siempre digo, programar en inglés, eh, porque hay cosas que son más claras, de alguna forma, cuando ustedes programan en inglés. Las palabras, por ejemplo, get y set tienen mucho sentido en lo que es la jerga de la programación, hacer un getter, un setter se le suele decir,
que si ustedes se lo tradujeran al español sería como un setear o obtener, ¿no? A veces van a ver código que dice obtener tal cosa o setear tal cosa. No importa que lo escriban en español, obviamente, eh, pero también por ahí tienen que ser constantes. Entonces, si ustedes no quieren tener el get, porque los confunde, pero el get sirve para leer valores, entonces ya empiecen a programar de alguna forma de decir, bueno, voy a usar la palabra leer para todo lo que yo quiera leer, justamente, o voy a usar el verbo obtener para leer valores, pero lo uso siempre al mismo verbo. ¿Sí? No digo, por ejemplo, una parte del código digo, acá voy a poner obtener, en otra voy a poner leer, en otra voy a poner, no sé, encontrar, en otra, no. Em, Vayan viendo qué palabras reservadas qué traducción de las palabras reservadas que tiene Java quieren hacerlas no de perdón, no de la palabra reservada, sino de las convenciones que se hace a veces en un lenguaje de programación. Vayan viendo si eligen esos verbos y usan siempre los mismos. Entonces, por más que esté en español, no pasa nada, pero es constante. Entonces, otro programador cuando quiere usar sus clases sabe que ustedes a todo lo que es leer se llama leer, y a todo lo que es escribir se llama escribir, o se llama setear, o se llama como ustedes hayan decidido, ¿sí? Pero no que sea, digamos, un diccionario prácticamente su código que tengo que estar adivinando qué están programando, ¿está? Armando, podés usar Eclipse. Eh, Yo no uso Eclipse, como dije, uso la misma herramienta que usamos el año pasado, en el cuatrimestre pasado, que es el IntelliJ, por una cuestión de simplicidad. Años anteriores cada uno usaba la IDE que quería, el tema que después no estaban instaladas en las computadoras del laboratorio, o había un par de computadoras que tenían el Eclipse, otras no, entonces era todo un problema porque llegaba la hora del parcial y, y claro, nadie tenía la computadora que estaba acostumbrado a usar. Ahora ustedes tienen su computadora, son libres de elegir. Este, yo no usé mucho tiempo el Eclipse, así que no te podría ayudar si no te compila o le falta algo, no lo conozco, ¿ya? Así que sean libres de elegir lo que quieran, pero digamos que la cátedra, si se quiere decir de alguna forma, usa el IntelliJ, ¿está? Entonces yo les puedo explicar cuestiones propias de esta IDE. Bueno, cuando construimos el proyecto de IntelliJ, obviamente ya lo seteamos siempre para que sea una aplicación de consola, o sea que yo lo pueda ejecutar, no va a hacer nada, obviamente ya esto era lo que ya conocíamos. Es más, si lo poníamos system. Eh, no hace nada, ¿no? Simplemente ahí le doy play, ahí va a compilar, construye, y dice Hello World. Ok, ya está. Es una aplicación de consola porque está pensada para que emita mensajes por la consola, nada más. ¿Ven bien ahí o la letra necesita que tengan zoom? No sé, así. Pero tengo una pantalla bastante grande por eso. Avísenme. Vamos a empezar entonces a crear clases. Bueno, yo ya tengo acá una que se llama main, aunque no queremos, no lo abramos un poco más grande puede ser. Settings, ahí voy, font, perdón, font, vamos a, esto estaba en 14, le vamos a poner 16, es interesante, a ver ahí, 16, Mejor. creo que está mejor, ¿no? Un poquito más, avísenme. Bien, bueno, entonces, ¿se acuerdan que acá entonces está el proyecto que yo creé? OOP01 es el ejemplo.
acá en source, SRC quiere decir source, que en inglés es donde está mi código fuente, tengo algo que se llama main, que es este archivo main, ¿no? Que si yo lo cierro y le doy hacer doble clic, está acá. Este main no lo agregué yo, lo agrega el IntelliJ cuando le digo que quiero que haga una aplicación de consola, y me agrega este método que yo acá escribo lo que quiero. Acá estaba el hello world, ¿no? Que de ahora en más siempre vamos a entender como el método main, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les decía anteriormente qué hace la aplicación de consola en realidad? ¿Por qué yo configuro que quiero que haya una aplicación de consola? Bueno, usualmente lo que hace Java es crea un método, una clase, por ahí la clase puede tener otro nombre, pero crea este método que se llama main, justamente, y lo crea de tal forma que tenga esta palabrita que se llama static, ¿sí? Y lo que hace Java es entender que cuando compila y tiene que ejecutar este programa, ven, ya usualmente Java busca esta firma de método, ahora que entendemos lo que es un método, busca esta firma de método que tenga esta forma, que sea idéntico, y cuando la encuentra, empieza a ejecutar el código que está acá adentro. Como siempre les digo, yo voy a poder empezar o sea, voy a crear programas de Java complejos, con muchas clases, con muchos objetos y demás, y en algún punto, cuando yo le diga ejecuta el código, Java tiene que decir, bueno, pero ¿por qué línea? ¿Cuál es la línea de código que inicializa todo? No lo sé. Entonces, por una convención, lo que va a hacer Java va a recorrer toda nuestra fuente de nuestras clases y va a buscar a ver cuál tiene este método que se llame main, reciba unos argumentos, le dice acá, ven, que es un array, un arreglo de string, y para aquella clase que lo tenga definido de esta forma, dice, bueno, me paro acá y empiezo a ejecutar desde acá en adelante, o sea, desde todo lo que tiene este método en adelante. Entonces, este es como el método número 1 que siempre se va a ejecutar en cualquier programa de Java. Entonces, si ahora nosotros nos ponemos a crear clases nuevas, siempre les voy a decir, escriban en el main o vayan al main y hagan tal cosa. Cuando hable de eso, quiere decir que les hago alusión de que este es el método disparador o controlador de otros métodos. ¿Sí? Vamos a entenderlo así. Ahora les digo por qué, pero entonces tengan eso siempre presente. El main es esto. No lo borren, déjenlo, entonces es más fácil para ustedes después entender lo que tiene que hacer el main, ¿sí? Entonces, yo no voy a cambiar esto y voy a crear una nueva clase, ¿no? Esa nueva clase voy a pararme acá en la carpeta que dice source, clic derecho, nueva Java class, ¿sí? Me levanta esta ventanita donde le voy a decir account, que lleva 2C. Por convención en Java, las clases van con mayúscula, la primera letra es una mayúscula, y lo que hace Java entonces es, cuando le doy OK, me crea acá un dispositivo, un artefacto, ¿no? Una nueva clase. Fíjense que la de abajo tiene como una en IntelliJ esto, aclaro, no sé si Eclipse hace lo mismo, pero la de acá abajo tiene, aunque no lo vean, pero si están en sus máquinas van a ver que tiene como un piquito verde de tipo de play, ¿no? De reproducir. Bueno, justamente lo que me está diciendo es como que acá va a empezar a ejecutarse, esta no, ¿sí? El código que está acá, la verdad que lo que yo escriba acá en account va a quedar en account, a menos que yo haga algo con esta clase account. Bueno, entonces teníamos la clase account. Con esto mismo, así con estas 1, 2, 3 palabras y 2 llaves, ya tengo una clase en Java, ¿sí? ¿Ustedes cómo vienen con Laboratorio 2? ¿Ya están programando? ¿Sí? Bueno, ustedes me dicen, profe, esto es demasiado básico lo que me está explicando porque resulta que en Laboratorio 2 ya estamos creando objetos y demás, ¿sí? Entonces, voy un poco más rápido, empiezo a codear o no.
Bien. Diana no va al package primero. Ojo, o sea, sí y no. ¿Por qué? Yo puedo crear clases que no estén en un paquete. El concepto de paquete o módulo los vemos más adelante. Si ustedes ahora están agregando un paquete, perfecto. Yo puedo tener clases que no estén en ningún paquete, ¿sí? El paquete se usa para agrupar clases, ahora no me interesa agruparlas, entonces podría decir que todas las clases están perteneciendo al paquete, se dice interno. Es un paquete no definido, pero existe, ¿sí? Bien, bien. Bien por el dato, entonces. Yo voy a ir avanzando para que después cuando hagan la práctica de orientación a objeto lo vayan viendo, ¿sí? Primero hacia el main, después el package y después las otras clases. Primero hacia el main, después al package. Después. Claro, inclusive el main puede estar dentro de un package, ¿sí? Si yo acá, fíjate que no lo tengo, ¿sí? Lo que me está preguntando Diana es que usualmente ustedes pueden llegar a ver que acá arriba puede aparecer una palabra que se llama package, ¿sí? Que ustedes me van a decir, ¿por qué no está acá? Justamente porque yo no quiero, pero te voy a mostrar algo, les voy a mostrar algo. Voy a cerrar esto un ratito, ¿sí? Miren, voy a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Cuando hago next y le digo, crea tu primer proyecto de consola, y le digo next, y me dice, dame un nombre, ¿no? Le digo OOP02, ¿cierto? Fíjate que acá te dice base package, ¿viste? El IntelliJ, ¿eh? El IntelliJ. Que yo siempre lo dejo vacío. Pero suponete que a mí, vos cuando creás tu primer proyecto, acá seguramente decía algo que nunca lo borraste. Yo decidí borrarlo. Pero creo que usualmente dice con punto algo, me parece, ¿no? Suponete que yo digo con punto ejemplos, ¿sí? Después hablamos de los paquetes, pero puede ser que diga algo así. Entonces yo lo dejo. Le doy el nombre a mi proyecto y dejo el base package, dice. Le doy finish. Mira lo que hace el IntelliJ. ¿Ves? Te agrega acá la palabra package y ya te dice que el main está dentro de algo que se llama package. Fíjate cuando vengo acá, dentro de source, lamentablemente no puedo tener dos IntelliJs abiertos, pero fíjate que si hacemos memoria hace 5 minutos atrás, el otro decía source y yo ya tenía la clase main, ¿no? Pero acá, ahora tengo con.ejemplos y resulta que dentro de source tengo como una carpetita que se llama con.ejemplos y dentro de esa carpetita está el main, ¿sí? Entonces, esto que se dice package acá es una forma de decir que yo quiero crear clases, ¿sí? Dentro de estas subcarpetas. Bien. Y el main está dentro del package, ¿sí? La única línea de código que vos podés tener delante de una clase, o sea, la primera línea de código que siempre está es la de package. Si lo querés tener. Si no lo quiero tener, lo sacás e igual funciona. Por eso cuando yo creé el proyecto, cierro acá, cuando creé proyecto 01, resulta que yo le borro ese cuadro de texto y no necesito un package. Después, si quiero, lo agrego, ¿sí? Bien. Después vemos ese tema de package porque tienen un uso, ¿viste? No es simplemente decir, ah, bueno, te sirven para algo. Obviamente es cuando yo empiezo a... ¿Se acuerdan cuando vimos un poquito de teoría que decía modularidad? Donde yo digo, bueno, voy a ponerlo en una librería de clases y demás. Bueno, es para eso. Fíjense si ustedes vienen acá en el IntelliJ, hay algo que se llama External Libraries, que es como donde están las clases de Java. Y
ven estas carpetitas grises, bueno, esos son paquetes, ¿ven? Te dice library root, justamente, porque te está haciendo alusión a los paquetes. Java va metiendo entre paquetes, ¿sí? Hasta el Java Utils, por ejemplo, y demás, va agrupando la gran cantidad de clases. Java está construido en base a clases, o sea, cuando yo construyo algo es porque estoy llamando a una clase, y está construido en base a tantas clases, ¿sí? Para que yo use, que obviamente no las puede tener sueltas en una carpeta source, sino que las va agrupando en paquetes para que yo después las use, ¿sí? De ahí viene el uso de modularizar, ¿ven? Cada una tiene un sentido y un uso, entonces yo sé cuál necesito usar. Y de alguna forma, cuando yo necesito referenciar alguna clase que no está en este paquete, obviamente que no tengo paquete, tengo que ir a Java y decirle, mira, quiero usar la clase scanner, ¿sí? Que está en Java Utils. Si yo acá escribo scanner, no sabe lo que es, ¿no? ¿Cierto? Pero si le escribo import y digo java.util, ¿sí? .scanner, ahora le dije que ahora sabe lo que es scanner porque le dije, mira, en realidad quiero usar la clase esta que está acá, que está adentro de algo que se llama útil, y ese útil está dentro de algo que se llama Java, y eso forma parte de las librerías base de Java. Con eso ya entiende Java, ¿sí? Entonces, así se ordena un poco el código y se entiende a qué quiero llamar, ¿no? Si yo lo borro, ven que vuelve a decirme no se entiende, ¿sí? Que si yo aparece acá el IntelliJ te va a mostrar en algún momento un foquito, ¿ves? Y te dice, mira, ¿querés hacer referencia a algo? Y te dice a qué. ¿Está? Bueno, eso es, me desvío 5 minutos para aclarar dudas, entonces ya les sirve. Bueno, volvemos acá a la clase account, entonces, ¿sí? Bueno, Java entonces te deja crear clases, ¿sí? Ustedes están viendo arreglos en Laboratorio 2 y demás, está bueno porque eso ya lo vimos nosotros en Programación 1, pero no está de más que repasen conceptos. Y nos adelantamos un poco con la teoría práctica, ¿no? Yo acá vamos a practicar un poco lo básico. Entonces me creo la clase y la clase en sí no tiene nada, ¿cierto? Está el nombre de la clase y los dos paréntesis, ¿sí? Java usualmente te crea un archivo que se llama count.java. ¿Se acuerdan cuando veíamos en el cuatrimestre anterior que yo les decía, si termina con .java es el código fuente, si termina con .class, ¿sí? Es el código compilado. Si yo me vengo acá a out, ¿no? De salida, van a ver que tengo como de vuelta algo que se llama main.class, ¿ven? Esta que están acá, que son amarillas, estas clases que están acá, que son amarillas, es el código compilado, que si yo le hago doble clic, se entiende lo que hay acá adentro, pero simplemente porque, fíjense que el mismo IntelliJ te dice, mira, este código fuente está recreado utilizando una herramienta del propio IntelliJ para poder entenderlo. Pero si vos lo querés abrir por fuera, obviamente no vas a poder, ¿sí? Y vos me decís, bueno, pero está el main.class. ¿Dónde está el account.class? ¿Por qué no está el account.class? Bueno, la verdad es que cuando compilé mi código la primera vez, no estaba el account.class, entonces, perdón, no estaba el account.java, no lo había creado, solamente estaba el main. Entonces, obviamente no está, pero si yo le digo acá, vengo a build project, fíjense que acá abajo dice parsing y demás, y ahí ya tendría que empezar a
no lo estoy haciendo referencia, entonces no lo genera. No tiene código en realidad. Debería aparecer el punto class a medida que yo vaya compilándolo, ¿sí? No lo generó porque no debe tener código. Bueno, vamos a empezar a agregarle el código entonces. Lo primero que vamos a hacer es agregar algún atributo. Vamos a elegir el account, como era, voy a hacer un switch acá. Dice account number y balance. Uno es entero y el otro es doble. Entonces, yo puedo escribir, es un entero, ¿sí? Que se llama account number, una variable, y acá pongo un doble que se llama balance. Y dice que puede tener el 0.0, que en Java esto es usar un doble, ¿no? Asignarle un valor doble. Yo le puedo poner 0, sí. Poner 0.0 es lo mismo porque me dice que ya está con decimales, ¿sí? Yo con definir estas dos variables, acá yo digo que son dos atributos, ¿no? De la clase. Si quiero empezar a entender un poquito algunos temas, esta rayita que está acá, que es el símbolo menos, dice que yo tengo que ponerle una palabra que se llama privado acá adelante. Que estos se llaman modificadores de acceso, ya los vamos a ver más adelante, pero los podemos empezar a introducir para hacer una diferencia, ¿sí? Esto en Java se llama modificador de acceso y dice que esto no va a ser accedido desde afuera, ¿sí? Vuelvo un minuto a mi definición de atributo y dice, es una variable de atributos, es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente accedida y alterada por un método del objeto, todavía no hicimos eso, y que se utiliza para indicar distintas situaciones del objeto. No es visible al programador que maneja la instancia. Bien, entonces, de alguna forma acá tengo dos atributos, ¿sí? Si yo tengo una clase, ¿qué es lo que puedo hacer siempre con una clase? ¿Crear qué? Un objeto. bien. Entonces, yo no puedo crear el objeto dentro de la propia clase. Ojo con eso. O sea, yo estoy creando una clase y donde yo voy a crear el objeto de esta clase no es dentro de la propia clase, sino es dentro del main. Me vengo acá a mi main. ¿Y cómo creo un objeto? ¿Se acuerdan que tengo que colocar el nombre de la clase? Le pongo un nombre cualquiera. Bueno, vamos a ponerle, si quieren le pueden poner el mismo nombre de la clase con minúscula. Y hacen new account. Y ahí yo creé un objeto. ¿Cuál es el objeto acá? ¿Mm? ¿Cuál es el objeto de toda esa definición? La cuenta, la account, Account con minúscula acá, ¿sí? Vamos a ponerle ACC para que podamos hablar más claro. Bueno, entonces, el objeto acá es ACC, ¿no? Account es la clase, entonces ACC ahora ya es un objeto de la clase account. Y yo puedo, cuando yo tengo un objeto, puedo, ¿se acuerdan que habíamos visto en programación 1 que colocando el nombre del objeto y haciendo punto, yo puedo ver todas las funcionalidades que tiene ese método dentro, o sea, los comportamientos y los atributos. Ahora no puedo ver nada, o sea, sí puedo ver cosas. El IntelliJ me abre esta ventanita, que se le suele decir IntelliSense, que me indica cuáles son los métodos que yo ya podría acceder o los atributos que yo podría llamar. Ya tengo algunos acá, pero no son ninguno de los que yo definí, porque si yo me vengo acá a Account, la verdad es que no veo nada de lo que yo definí. Fíjense que le voy a sacar acá la palabra privado a este, y si me vengo acá, ahora acá un number me figura como un valor visible, que yo lo puedo llamar y asignarle el 9. ¿Sí? Pero si vengo acá y le digo, ¿sabes qué? No, quiero que sea privado, y vuelvo acá al main, se pone en rojo, porque me dice, no, la verdad no lo puedes modificar porque ahora es privado, nadie lo puede acceder desde afuera.
¿sí? Entonces, ¿cómo lo manipulamos? Bueno, hagamos, para seguir la teoría, los atributos privados y creémosle propiedades que me permitan cambiar esos valores. Entonces, una forma es crear una propiedad que, por ejemplo, lea el valor del account number. Vamos a hacer, por ejemplo, un get, ¿sí? Usualmente. Fíjense que el IntelliJ me va ayudando a mí como programador. Me dicen, cuando puse get acá, fíjense que yo escribo get y me dice, mira, a través de esta ventanita de vuelta, el IntelliSense me dice, mira, ¿vos querés hacer un get balance o querés hacer un get account number? ¿Sí? Porque la herramienta se está dando cuenta que yo dentro de una clase acabo de crear dos variables, account number y balance, y ambas están privadas. Entonces cuando apenas puse get, me dice, ¿cuál querés hacer? ¿Sí? Después hay una tercera opción, pero fíjense que si yo le dirijo la segunda, le hago doble clic, me acaba de crear automáticamente un public, usó la palabra opuesta a privado, algo privado no se lee, algo público sí se lee, devuelve un entero, porque el account number es un entero, ¿sí? Le colocó get account number, colocó el nombre del atributo, inclusive le cambió a mayúscula, la primera letra, abrió, cerró llaves y puso un return, porque ahora en realidad es una función, ¿no? Sabemos, porque devuelve un valor, y colocó el nombre del atributo como que retorne el valor del atributo este. ¿Sí? Entonces automáticamente me creó lo que se denomina un getter, ¿sí? Entonces yo podría leer el valor de ese atributo. Puedo hacer lo mismo vuelvo a poner get, ¿sí? Y ya get account number no figura, porque ahora ya la herramienta se da cuenta que tengo ya creado uno de estos, entonces ahora creo una property. Entonces ahora tengo get balance, entonces hago lo mismo, doble clic y ya tengo el otro atributo, obviamente voy mucho más rápido, pero empiezo a tener forma mi código, porque ahora get balance y account number devuelven el valor de cada uno de su correspondiente atributo. Y en el ejemplo tenía ahora la palabra set. Fíjense que cuando hago set, me ofrece lo mismo. Me dice set balance o set account number. Vamos a elegir set balance, voy a dejar el account number porque en el ejemplo no lo teníamos, ¿sí? Entonces hago set balance y fíjense lo que hace. Public, ¿sí? Void, no es una función, es un void, ahora es un método, se llama set balance. Se fija de qué tipo de dato es el atributo balance, entonces lo define a un argumento que se llama balance y dice que es double, y ese valor dice que lo va a asignar a balance. Pero acá hay una palabra nueva que estamos viendo que se llama this. No sé si ya la habían visto anteriormente. Yo no. Bien, en Java hay una cuestión acá. Vamos a borrar acá, vamos a tratar de entender algo. Fíjense que yo tengo un atributo que se llama balance y tengo un argumento de método que se llama balance. Si yo le quiero asignar este argumento que se llama igual a este que está acá afuera, y lo hago de esta forma, ¿sí? Yo digo, bueno, balance se lo asigno a balance, que está acá arriba. Y yo diría, bueno, acá está mi código. Pero la verdad, acá hay un problema. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Se acuerdan lo que es el alcance local y global que vimos al comienzo del cuatrimestre? Creo que sí, que todas las variables, dependiendo de su posición, tienen influencia sobre partes del programa. Por ejemplo, una local solo puede operar adentro de ciertos corchetes. Bien. Entonces, en ese código que yo tengo ahora del balance,
¿Qué estaría pasando? Ahí balance igual a balance. A ver. Pongo que no reconoce. ¿Qué no reconoce? No reconoce balance. ¿Pero cuál? ¿Qué estaría pasando si yo tengo alcance local y global? Dentro de este método balance, la palabra balance, ¿sí? ¿A qué hace referencia? ¿Al argumento o a la variable que está acá afuera? Bien, ahí veo en el chat. Lo que está diciendo tanto Axel como Armando es que no puede identificar a qué está haciendo referencia. En realidad sí sabe a qué está haciendo referencia. Está bastante claro, porque si yo a esto vengo y le digo build project, no me tendría que tirar ningún error. Acá no hay ningún error de código, es error de programador, que es distinto. ¿Por qué? Porque balance está más que claro que la palabra balance hace referencia al argumento, porque es la variable más local que hay, ¿cierto? Si ya entendemos los conceptos de alcance local y global, dentro de estas dos llaves hay una palabra reservada que se llama balance, que hace alusión a este argumento. Entonces, básicamente le estoy diciendo que al argumento balance le asigno lo que tiene el argumento balance, ¿sí? Entonces es una asignación a sí mismo, lo cual está bien. ¿Tiene sentido? No, pero está bien. O sea, compila. Lo que pasa es que yo necesito a este valor pasárselo a este que está acá arriba. Lo primero que yo diría como programador es, la verdad que me estoy metiendo en un problema que no hace falta, porque digo y le digo, bueno, este se va a llamar B, esto se va a llamar B, y ya está, ¿no? Porque digo, balance es el que está acá arriba, el argumento se llama B, entonces B le asigno balance y ya está. Problema resuelto, ¿cierto? ¿Por qué estar peleando con algo que yo sé que los argumentos pueden tener cualquier nombre? Porque es algo que elige el programador, no lo elige Java. En todo caso, Java me sugirió a mí que le coloque la palabra balance, ¿sí? Y nada, me está provocando error. Entonces, la verdad que le cambio por lo que entiendo, la variable B la asigno a balance y sigo programando. La verdad no me tengo que preocupar tanto. Pero bueno, la respuesta es esa, pero ¿qué pasa cuando la herramienta te genera este código? Que no sabemos qué pasa. En realidad sí, andaba, porque la herramienta lo que hizo es poner una palabra reservada que se llama this acá adelante, ¿sí? Y ahora resulta que balance, acá, esta palabra, sin el this, hace referencia al argumento, y el balance, con la palabra this, hace referencia al que está acá arriba. Bueno, this es una palabra reservada que utiliza Java y otros lenguajes también, para indicar que quiere llamar o que quiere utilizar propiedades, ¿sí?, que están definidos dentro del alcance de la clase, ¿sí? Más que decir una variable externa, sería una variable que está definida a nivel clase, ¿no? Acá arriba, fuera de todo método, ¿sí? Hace referencia a sí mismo, a veces se dice, que el this hace referencia a account. Entonces, cuando utilizo this, punto, básicamente estoy diciendo que quiero acceder a las variables que están definidas a nivel de la clase, o a los atributos en todo caso, y si lo utilizo sin la palabra this, entonces estoy utilizando el argumento. Si ustedes se fijan, yo cuando le hago doble clic acá con el IntelliJ a la palabra balance, me pinta la palabra balance que está acá, haciéndome referencia de que este es este,
y si yo hago doble clic al que está acá, me pinta es este y es este. Entonces me indica el IntelliJ, no Java, me dice, mirá, esto es esto y esto es esto. Entonces se entiende. Fíjense que si yo le borraba esto y hacía el mismo ejercicio, pinto, me está diciendo hace referencia a esto y acá se marea con esto. Ya es bastante raro. No sabe en realidad qué cosa, porque vos decís, o está haciendo referencia a las dos globales o está haciendo referencia a esto. Ya no tiene tan claro lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, en los casos en que yo defina, y esto es en general en realidad, cada vez que yo defina el nombre de una variable que tiene el mismo nombre a otra variable que está por fuera, haciendo referencia al this, siempre voy a acceder a la variable que está fuera, ¿sí? A la que está globalmente declarada, y balance va a quedar acá como el argumento. ¿Se entendió? Sí, se Vamos a usar entendió. bastante la palabra this, así que tenganla presente. Entonces fíjense, tenemos dos atributos privados y 1, 2, 3 métodos con la palabra public. Me vengo acá al main otra vez y digo acc punto, y fíjense que ahora el IntelliJ me dice get account, get balance y set balance, ¿sí? No, nunca creé el set account, solamente estos dos, ¿sí? Entonces ahora yo tengo estos tres, sigo teniendo los que ya estaban acá abajo, pero fíjense como que inclusive el IntelliJ me dice, mirá, estos están, me los coloca como en negrita, no sé si alcanzan a ver la diferencia, pero están como en negrita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, mirá, la verdad es, estos tres los tenés declarado dentro de tu clase, y estos otros los tenés porque sos una clase de Java. Ahora vamos a hablar de ese tema. ¿Está? Miren, vamos a probar que si lo que hicimos funciona. Entonces yo podría decir, llamar a setBalance, y le digo que tengo 1050, si quieren, en mi balance, porque estoy hablando de una cuenta de banco, ¿no? En todo caso, tengo 1000. Entonces después digo, miren, yo ya sé usar funciones, voy a hacer un double, perdón, ahí, double de igual a acc, hago alusión a mi objeto, punto, getBalance, y después hago system.output.println de, para imprimir el valor de mi balance. ¿Qué quiere decir? ¿O qué va a pasar? Cuando llame a setBalance, el valor que le estoy pasando como argumento, ¿sí? a este setter, que lo puedo interpretar como que es una property, va a venir en el setBalance y se va a guardar en mi atributo global acá. Originalmente, cuando la clase se construye, tiene el valor 0, 0, pero cuando le hago un set, el valor va a parar a una variable interna. Nosotros ya sabemos lo que son variables, ¿no? Son repositorios o son formas de almacenar valores para utilizarlos posteriormente. Eso es lo que dice la definición de una variable. Entonces acá, justamente, este método guarda el valor globalmente en una variable, que es un atributo, para que después, cuando yo llame en el main al get, va a ir y va a decir qué tiene grabada esa variable global y me lo devuelve. Por eso los atributos siempre se declaran como variables globales, porque yo los voy a modificar a través de dos métodos distintos. Y la única forma de trabajar con dos métodos distintos para que puedan leer y grabar en una misma variable es que sean global esa variable. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo decir set y graba esto en una variable interna, y puedo decir get y leer el valor de esa variable interna. Entonces ahora yo ejecuto mi código, se va a compilar. Fíjense que ahora acá en el out que estaba acá apareció account.class, se compiló porque tiene código, ¿sí? Yo tengo mi account.java, obviamente este código ejecutó,
terminó con error 0, o sea, si acá yo veo un valor distinto de 0, quiere decir que tengo errores, y obviamente no hace más nada que guardar este valor en una variable y leerlo. Si yo acá estoy leyendo el valor de forma correcta, le sacó el 0 simplemente por una cuestión de que por simplicidad no lo escribe. Si yo puedo ver este valor, quiere decir que mi setBalance grabó este valor en el atributo correcto y el getBalance lo pudo obtener. Quiere decir que mi clase acá está haciendo las cosas bien. Porque si yo por error no grabara este valor acá, fíjense que se me ocurre eliminar esta línea de código, pero yo sigo teniendo el método setBalance y tengo el getBalance. El get lee el valor del atributo, pero el set no lo setea. Si yo vuelvo a ejecutar mi código acá en el main y le digo corre, ¿qué me va a devolver? 0. ¿Por qué me devolvió 0? ¿Por qué me devolvió 0? ¿Se durmieron? ¿O tienen dudas? Bueno. ¿Tienen dudas, parece? Me devuelve 0 porque cuando hago setBalance, ¿sí? Este valor que lo estoy pasando como argumento acá, nunca se guarda en ninguna variable. Entonces se pierde. ¿Cierto? Se pierde. Como se perdió, nunca se grabó en esta variable global. Cuando yo llamo en esta otra línea de código al getBalance, el getBalance, que está acá, va y lee la variable global. Y la variable global, como la inicié con 0, 0, entonces me dice, mirá, el valor que tengo hasta ahora grabado es 0, 0. Por eso, cuando ejecuto este código, me devuelve 0, 0. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, profe. Bien. Por ahí no les anda el micrófono, está bien, pero el chat creo que le funciona para todos, ¿cierto? Entonces, si por ahí tienen la respuesta y no quieren destrabar el micrófono porque no les anda y demás, el chat funciona. Quiero entender que sí, ¿está? Entonces, por ahí cuando hago las preguntas, no veo respuesta. Aclaren las dudas ahora, no en el parcial. Yo sé que es más difícil estar remotos, pero empiecen a interactuar, ¿sí? Bueno, entonces quedó claro que necesito de una variable, siempre que me llamen en el set, de una variable global para que otro lo lea, si no se pierde. ¿Está? Bueno, ven que ahí vuelvo a habilitar la línea de código y esto volvería a darme el valor 1050. ¿Está? Bueno. Entendimos lo que es getter y setter y un poco lo que son propiedades. Vamos a ver, por ejemplo, otro método. Acá había una duda en el chat. No reconoce a cuál de los dos balances hace referencia a una variable externa. Si tienes dos variables con el mismo nombre dentro de un método, una declarada en una sentencia y otra local al método, ¿cómo referencia la variable local al método? Si tenés dos variables con el mismo nombre dentro de un mismo método, primero es esa cuestión ahí. Esa primera duda que tenés, Enzo, me la podés responder vos mismo con el IntelliJ. Quiero que vos mismo pruebes crear dos variables con el mismo nombre dentro de un método, ¿sí? Y me digas si podés. Y después respondemos a la próxima pregunta, que dice cómo referenciar a las variables locales al método. ¿Sí? Durante el cursado, vamos a aprender a respondernos nuestras propias dudas, simplemente codeando,
y probando. ¿Sí? Vamos a investigar nosotros mismos si nuestras dudas se pueden responder probando. ¿Está? Fíjate si podés, Enzo, fíjate si podés escribir dos variables que tengan el mismo nombre dentro del mismo método. Porque acá yo no tengo dos variables dentro del mismo método. Tengo un argumento que es local y tengo una variable externa. ¿Ambas tienen el mismo nombre? Sí, pero no están declaradas dentro del mismo método. ¿Están dentro de la misma clase? Ni siquiera, porque uno es argumento de un método que está de ese método dentro de la clase y la otra es una variable. ¿Ahí estaría sobrecargando, profe, o no? Si declaramos dos variables con el mismo nombre. Otra vez, Diego, ¿qué decía la teoría de sobrecarga? La teoría dice sobrecarga de variables. ¿Existe la sobrecarga de variables? ¿O qué decía la sobrecarga? ¿Qué era sobrecarga de qué? De nuevo, tienen el IntelliJ, traten de crear dos variables con el mismo nombre dentro de Java. Me refiero a declararlo, por ejemplo, en un if. Ok, no me dijiste eso. Probá otra vez. Crea el método, agrega el if y declara dos variables dentro del if. De nuevo, es otra duda que creo que la puedes responder practicando vos, ¿cierto? No es que no lo quiero hacer, es que quiero mostrarles cómo se va aprendiendo, digamos. Muchas de las dudas que van a tener son más fáciles, obviamente, que yo les esté mostrando a ustedes, pero a veces estas dudas es simplemente decir, bueno, yo sé cómo declarar una variable, sé cómo crear un if, ¿por qué no lo pruebo yo? Y eso los va a hacer más independientes a la hora de trabajar, de empezar a practicar. Le van a perder miedo a empezar a programar. Porque van a probar, no les va a salir, no van a entender qué pasa, van a borrar, van a volver a probar, y así se aprende, ¿cierto? Como les decía, acompáñenme ustedes con el IntelliJ desde su casa, porque si yo hago todo acá, a mí me anda todo, yo ya sé programar, yo quiero que ustedes aprendan, entonces yo los guío, y ustedes se animan a perderle el miedo a la programación. Bueno, son 9:30, vamos a crear ahora, siguiendo el ejemplo, dice que ya teníamos las propiedades, creamos ese getter y ese setter y creemos un método. Vamos a crear el crédito, ¿no? Y débito, por ejemplo. Uno que hace, acreditar y debitar, ¿no? Como toda cuenta. Entonces hagamos lo siguiente, vamos a crearlo público. Acreditar dinero sería un método, ¿no? Yo digo credit, ¿no? Darle dinero. Si quieren le cambiamos el parámetro, creo que acá se llama monto, ¿sí? En inglés amount. Y básicamente lo que voy a decir es acreditar dinero. ¿A qué le voy a acreditar dinero? ¿Dónde guardo esto? Bueno, lo que puedo decir es, esto ya sería un poco de lógica de mi clase. Diría, bueno, mirá, el balance, que es la plata que tengo dentro de una cuenta, si yo le voy a acreditar dinero, tengo que sumarle eso, ¿no? Entonces yo podría de vuelta decir this.balance, ¿hace falta poner el this? Y la verdad que no, porque si yo le sacara la palabra, va a ser, como no hay otro argumento que se llame igual, entiende este método que balance, la variable que se llame balance más cercana o de mayor alcance, es la global, porque no hay una local. Entonces interpreta, ponerle el this no le va a afectar a su programa, y en todo caso a ustedes les sirve para entender que hacen alusión a la global, por si acaso.
Si yo acá tengo mi balance y digo que le voy a asignar dinero, puedo decir, bueno, mira, yo le voy a acreditar dinero a mi balance. Pero si si yo estuviera cierto dinero dentro de mi balance y le quiero asignar más dinero, en realidad, ¿qué tengo que hacer con lo que yo ya tenía? Si yo tenía 1000 y después le quiero asignar otros 1000, ¿cuánto dinero voy a tener en realidad? 2000, ¿cierto? Entonces, mi método acreditar dinero, no puedo directamente asignarle esto a mi balance, porque si yo ya tenía dinero y le asigno, se pierde lo que yo ya tenía acá adentro, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito hacer? Sumarle, ¿sí? Entonces yo podría hacer que a mi balance le digo que sea igual a mi balance más el monto, ¿no? Lo que yo ya tenía, le sumo lo nuevo. ¿Y esto es un qué? ¿Cómo se llama esto en programación? Se me escapa el nombre. No me gustaría que se les escape. ¿Qué estoy haciendo acá? Piensen en la palabra, le estoy acumulando, acumulador, acumulo. Acuérdense, hay contadores y hay acumuladores. Entonces, al valor que ya tenía le acumulo otro valor, ¿sí? Que también se puede escribir de esta forma, amount, ¿sí? Eso es Java, te hace ahorrarte, decir this.vala más, ¿sí? Ahí está, bueno. Entonces, fíjense que ahora tengo un crédito. Fíjense que voy a hacer lo siguiente. Seteo un balance de 1000, ¿no? Leo el balance y lo imprimo. Pero después digo acc.credit y le voy a sumar 500 más. Esto que aparece acá, acuérdense que es algo que tiene el IntelliJ, que me dice que estos 500 van a ir en este argumento. No es algo de Java, es algo del IntelliJ. Después se lo voy a pagar, no me acuerdo cómo era, pero se lo apago. Pero lo voy a acreditar. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a volver a leerle en la variable D, la voy a reutilizar, no la voy a redeclarar porque ya la tengo declarada una vez, sino que le leo otra vez el balance en D y lo vuelvo a imprimir. ¿Sí? Entonces, declara el objeto, le setea 1050, leo ese valor y lo imprimo. Acredito 500 y vuelvo a leer. A ver qué pasa. Ejecuto. Y me muestra el balance original y el balance acumulado. Entonces, quiere decir que mi método credit está adulterando, ¿sí? Justamente, el valor de un atributo interno, que después yo lo leo con mi método getBalance. Si me voy a la teoría acá, decía, desde el punto de vista, métodos, desde el punto de vista del comportamiento de lo que el objeto puede hacer, su código es definido en una clase y puede pertenecer tanto a la clase, como es el caso de los métodos estáticos, bueno, esta parte vamos a obviar, como métodos de clase, el que nosotros acabamos de crear, métodos de instancia. Un algoritmo asociado a un objeto, cuya ejecución se desencadena tras recibir un mensaje, ahora vamos a entender esto. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto, la generación de un evento y demás. Justamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? La palabra mensaje acá, simplemente para que lo entiendan, ¿qué es recibir un mensaje? Es cuando, muy abstracto, mi definición es, ustedes saben que acá tienen un método main, que el método main está creando el objeto account, ¿sí? Lo creo, en realidad el objeto se llama cc, que es de la clase account, y el main, o sea, una clase que no es la que estoy definiendo, está llamando, está disparando los métodos de ACC. Eso, en programación orientada a objetos, se dice que main
le está mandando mensajes de alguna forma a count. Y están ocurriendo justamente cambios internos en el objeto. Eso es lo que en programación orientada a objetos se entiende con cuando recibe un mensaje, ¿sí? Un método puede producir un cambio en las propiedades, acá, un algoritmo cuya ejecución se desencadena, o es un algoritmo asociado a un objeto cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje, dice, ¿no? Entonces, si yo me vengo acá a count, es un algoritmo, esto es el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Es asignarle un valor a una propiedad interna. Es un algoritmo que está codeado, está programado dentro de la clase account, no hace nada, pero cuando una clase externa o un método externo lo llama, se desencadena, recién se dispara, ¿sí? Y ese es el mensaje, ¿sí? ¿Cómo se limpia la consola en Java? ¿En qué sentido? Porque esto vos lo cerrás y ya está. Cada ejecución limpia la consola, pero no hay limpieza de consola. Cada vez que ejecuto, levanto una consola nueva y me muestra lo que está pasando en esa ejecución. Bueno, se entiende entonces lo que es la definición donde dice que el método adultera las propiedades internas, puede cambiar las properties o puede cambiar los atributos, y es un algoritmo que se va a activar cuando alguien lo llama, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Rodrigo, por ejemplo, cuando cargas algo y querés que limpie la consola para poner en forma de lista. No, chicos, no los entiendo. Por ejemplo, cuando cargas algo y querés limpiar la consola para poner de forma eso que cargaste. Hola, profe. Sí, pero, a ver, una cuestión. Estoy hablando de atributos, métodos y cambios de estados y me están preguntando de limpiezas de consola. Es como que siento como que estoy hablando de una cosa y ustedes se van para otro lado. Entonces, ¿me están siguiendo, están interpretando lo que les digo o están enfocados en buscar cómo limpiar una consola? Entonces, traten de seguirme, sí. Ya terminamos por hoy. Acá en Java cada vez que ejecutan la consola se limpia, no se disparan distintos comandos, ¿sí? Va a ir escribiendo. Bueno, hay un compañero que dice que Java no tiene eso, ¿está? De vuelta, es un poco desalentador, si se quiere, que yo estoy hablando de un tema y ustedes me preguntan por otro, ¿sí? Es como, digamos, no sé si me están siguiendo, después me causa duda cuando no me responden qué es un acumulador, por ejemplo. ¿Está? Bueno, les pido atención, yo sé que hago la clase larga y solo estoy hablando yo, pero quiero que interactúen conmigo, ¿está? Ya terminamos por hoy. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar hasta acá, ya faltando 15 minutos, y vamos a hacer el último método que nos quedaría, es el de crédito. Bueno, el de débito se lo voy a dejar a ustedes. Sí, a ver, ahí hay una duda, lo que es mensajería. Simplemente lo que quise explicar, Armando, es que en la definición de métodos tenés uno de los ítems te dice que un método puede producir es un algoritmo asociado a un objeto cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. La palabra mensaje, entre comillas doble, quiere decir que cuando vos tenés un método, vos tenés código acá que hace algo,
pero no lo va a hacer hasta que vos llames a ese método, ¿cierto? Eso ya aprendimos. Ya sabemos que un método se ejecuta cuando lo llamo, pero como acá en realidad no los estoy llamando, esta clase tiene la definición de los métodos, tiene el código de los métodos, pero en ningún lado se ejecutan, ¿cierto? Entonces, decir que una clase cuando recibe un mensaje ejecuta ese método es básicamente decir, por ejemplo, yo tengo la clase acá main, que no es account, y dentro del método main yo creo un objeto ACC, que es de tipo account, y a ese objeto ACC yo le empiezo a llamar a los métodos, credit, balance y demás. Cuando yo llamo a esos métodos desde otra clase, como main, hacia mi clase account, es cuando yo digo como que estoy mandando un mensaje. ¿Sí? Le estoy diciendo, llama, hace algo, ejecuta ese algoritmo. Eso es decir, en orientación a objeto, decir, estos son mensajes entre clases. ¿Se entiende? Yo también puedo decirlo de otra forma, puedo decir, la clase main llamó al método de la otra clase. Sí, puedo usar ese vocabulario, pero el vocabulario técnico que se utiliza es que los objetos entre sí se mandan mensajes y esos mensajes son los que disparan los métodos entre una y otra clase. Decir mensaje no es lo mismo que decir evento, por eso hay dos veces acá. Dice, un método puede producir un cambio en las propiedades o la generación de un evento. Evento no es mensaje, ¿sí? Después vamos a entender lo que es el evento. Muy cortito te digo que el mensaje es algo que una clase le dice a otra clase que haga y el evento es algo que una clase, cuando pasa algo dentro de esa clase, se dispara como un evento. Es algo, si se quiere, una reacción que no necesariamente está, si se quiere, controlada. Digamos. Ocurre una acción y alguien se entera que pasó algo, pero no fue directamente asociado a un mensaje. Después lo vemos, ¿sí? Bien. Pablo, tu error, fíjate, te dice, a mí me surge un error, te dice, incompatible types. Dice, encontré un doble, pero requiere un entero. ¿Qué te está queriendo decir? En algún lado tenés algo que es doble, que está declarado como doble, y en otro lado tenés algo que es entero, y son incompatibles en Java. ¿Sí? ¿Se acuerdan el casting que vimos en programación 1? Perdón, no lo vimos. Lo vamos a ver acá. En programación 2 vemos eso. En Java, te hago el resumen. En Java, si vos tenés un tipo de dato que tiene coma, no lo podés pasar a uno que no tiene coma. Se queja. Entonces tenés que usar el mismo tipo. Después vamos a ver cómo hacer el cambio. Error de curso. Error mío. Entonces, balance, seguramente, fíjate mi código, si estabas haciendo lo que veníamos haciendo, balance está declarado como doble. Y tu getBalance devuelve un entero. ¿Sí? Entonces, si yo acá, fíjate que lo convierto a entero y quiero compilar, seguramente me va a tirar el mismo error. ¿Ves? Incompatible types. ¿Qué es exactamente el mismo código? Porque fíjate que vos lo que me pegaste ahí tiene un int. ¿Ves? Tiene un int. Y entonces me dice incompatible types. Vos tendrías que devolver acá un doble. Ahí está. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. El mismo compilador te va a decir. Bueno. Vamos a llegar hasta acá. Falta de tiempo ya. Se va a cortar la sesión de Zoom y la tengo que liberar. Vamos a revisar el jueves un poco lo que son los constructores y esto de la sobrecarga y demás. Así que, ¿alguna otra duda hasta acá? ¿No? Bien. Bueno, gente, chicos, no, profe, por el momento. Bueno, perfecto. Prueben, por favor. Vayan practicando.
no avanzamos mucho, estamos haciendo lo básico de programación y de orientación a objetos. La clase que viene empezamos con los constructores, ¿está?